Hola, ¿qué tal? Buenas noches, que Dios te bendiga. Qué bueno es poder encontrarnos una vez más en la presencia de Dios y con la bendita palabra del Señor para poder tener un tiempo nuevo otra vez compartiendo con nuestro Dios y con su bendito mensaje. Vamos a estar en esta oportunidad iniciando una nueva serie. eh, con mi mamá estuvimos charlando acerca de la última novela, ¿no? En Telefe, Jesús. Estuvimos hablando sobre el personaje Santiago, que aparecía como el hermano del Señor, y me salió el poder compartir algo acerca de este Santiago que tiene una injerencia en el Nuevo Testamento, tiene una participación muy importante, ahora te voy a decir por qué este personaje bíblico. Vamos a introducir con la biografía, breve biografía de él para poder entender bien el mensaje que el Señor nos quiere dar. Yo te quiero leer dos versículos nada más y después vamos a ir desarrollando esta palabra. Dice la palabra de Dios en Santiago, en el capítulo 1, el versículo 1. eh, Pero antes de leer la palabra bendita del Señor, como siempre decimos, si tenés una Biblia a mano, vamos a hacer la siguiente declaración y confesión de fe. Confesamos lo que creemos de la palabra de Dios y decimos, esta es mi Biblia. Decilo conmigo, yo soy todo lo que la Biblia dice que soy. Yo tengo todo lo que la Biblia dice que tengo. Yo puedo hacer todo lo que la Biblia dice que puedo hacer. Hoy yo soy enseñado en la palabra de Dios. Mi mente está alerta y mi corazón está receptivo. Nunca más seré la misma persona. En el nombre del Señor Jesucristo, que Dios te bendiga ricamente. Queremos que tomes esta palabra y la compartas también con otras personas. Nos dice la palabra de Dios en Santiago, en el capítulo 1, el versículo 1, lo siguiente. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo. Saludos. Santiago en el capítulo 1, en el versículo 18, nos dice la palabra lo siguiente. Por su propia voluntad, por la propia voluntad de Dios, nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Eh, la palabra que hoy quiero compartir con vos brevemente hoy es más allá de la sangre. ¿Por qué? Porque este Santiago, que fue el que escribió la epístola, acá está la injerencia que yo te hablaba. Este Santiago, que se lo llegó a reconocer como rodillas de camello porque tenía durezas en sus rodillas por el tanto que él se dedicaba a la oración personal con su Dios. Este Santiago, que era el llamado el Santiago el Menor, que era el medio hermano del Señor Jesucristo. Sabemos la historia bíblica, que el Señor Jesús nació de María y que fue concebido no de hombre, sino por gracia, por intervención directa, por obra poderosa y directa del Espíritu Santo de Dios. María concibió del Espíritu Santo del Señor a Jesús. Por eso es que Él es completo Dios y Él es completo hombre. Él es Dios hombre, Él es hombre Dios, es Dios encarnado, Dios haciéndose carne, Dios haciéndose hombre, Dios habitando en nosotros, naciendo como un bebé y habitando en una familia humana como vos, como yo, como todos los mortales en esta tierra. El Hijo de Dios, el Dios hecho carne, habitando en una familia normal, común, corriente, con medio hermanos también, nacidos de María y nacidos de José. Y acá nos dice la palabra del Señor lo siguiente, pero acá yo te quiero mostrar un primer detalle de esta palabra del Señor. Yo este mensaje te lo muestro y te lo presento para mostrar el proceso de conversión, de dejar el no creer en Dios, de dejar el pecado y volver
nuestra vida, volver nuestro camino, volver nuestro espíritu, mente, sentimiento, alma, corazón, pensamiento, todo, volver otra vez a Dios. Y si nunca, digo volver otra vez a Dios, y si nunca volvimos a Dios, empezar por primera vez el caminar con Dios. De una vez por todas empezar a caminar con Dios. Mostrar el proceso de conversión, eso es conversión. Conversión tiene que ver con el arrepentimiento, de dejar lo malo y giro total de 360 grados, giro total, vuelta total de cambio de dirección en sentido opuesto y contrario, eso es conversión, pero ahora para dedicarme e ir hacia Dios, eso lo sabemos. Mostrar el proceso de conversión tomando como ejemplo la biografía de este Santiago, para que nos entreguemos, para que vos te animes y yo me anime, nos entreguemos al poder de la gracia de Dios que tiene poder para salvarnos y perdonarnos de nuestros pecados y volver nuestro corazón a Dios. Lo primero que yo te quiero mostrar acá es, en Santiago, es alguien que es cercano a Jesús, pero incrédulo, cercano e incrédulo. No te entiendo, mirá. Te leo 2 versículos bíblicos y te lo explico. Mateo 13:55 dice, y se burlaban. No es más que el hijo del carpintero. Hablando de Jesús, la gente decía esto de él. Y conocemos a María, su madre, y a sus hermanos. Santiago, acá está, es él, es este el de la carta. José, Simón y Judas. Acá están los medio hermanos del Señor y Santiago es uno de ellos. Y en el capítulo 7 de Juan, en el versículo 3 y 4, y también el 5 dice, y los hermanos de Jesús le dijeron, sal de aquí y vete a Judea. En Judea parece ser que tenés muchos seguidores y muchos te admiran, Jesús. Y hay discípulos allá que te están esperando. Y acá, en esta zona, donde no creen, en esta zona cercana a Nazaret, donde te conocen físicamente, te conocen carnalmente y no creen en tu poder y no pudiste hacer muchas obras, hiciste pocas obras, aún estas obras poderosas, andá y mostrarlas allá en Judea, andá y mostrarlas allá cerca de Judea, en esa zona donde tenés mucha gente que espera y está viendo y esperando que vos muestres estas señales poderosas que haces acá. Andá y mostrate allá. Sal de aquí y vete a Judea, donde tus seguidores puedan ver tus milagros, le dicen a Jesús. No puedes hacerte famoso si te escondes así, o sea, bueno, los comentaristas están divididos, no sabemos si le quieren hacer un favor a Jesús o si se están burlando de él. Lo cierto es, si tienes poder para hacer cosas tan maravillosas, y saben que esta declaración está mal, porque vos y yo tenemos que reconocer que el Señor Jesús tiene todo el poder para hacer estas cosas tan maravillosas y aún más, porque el Señor Jesús es poderoso para salvar a todo pecador, es poderoso para salvarte a vos, es poderoso para salvarme a mí, es poderoso, todo poder le es dado al Señor en el cielo y en la tierra y nadie puede dudar del poder del Señor nunca. Muéstrate al mundo. Y el Señor Jesús se muestra al mundo en forma espiritual hoy, ahora, en este presente siglo, en forma espiritual, pero no en la forma en que ellos querían, de esta forma así. El versículo 5 es categórico, dice, pues ni siquiera sus hermanos creían en él. Por eso es acá yo te digo que todo este contexto, todas estas palabras, todo este contexto te lo están diciendo hermanos carnales, medio hermanos carnales de Jesús, que en el principio, ¿cómo puede ser? Dios con ellos. Dios encarnado, se hizo carne Dios, se habitó entre los hombres. Literalmente acá se cumplió en la propia familia del Señor Jesús. A los suyos Jesús vino y los suyos no le recibieron.
Ni sus hermanos le recibieron, ni sus hermanos carnales, ¿podés creerlo? Ni sus hermanos carnales creían en él. Por esto de que no hay profeta sin honra ni aún en su propia tierra, ni aún en su propia casa. ¿Por qué? Porque lo ven levantarse, porque lo ven acostarse, porque lo ven en la cotidianeidad, lo ven en las cosas de todos los días. Perdieron la sensibilidad y los ojos espirituales abiertos para ver lo sobrenatural de Jesús. Es mi hermano, y por eso perdieron Dios revelándose, habitando en medio de ellos, y perdieron la capacidad de ver sobrenaturalmente. Tal vez vos sos el único creyente en tu grupo íntimo familiar que cree en el Señor. Orá, intercedé, porque Jesús lo vivió en sí mismo, eso que a vos te está pasando. Lo vivió con sus propios hermanos. Y si vos clamás a Él, tenés la seguridad que tenés la promesa de que el Señor va a salvar a toda tu parentela, a todos tus parientes. El Señor Jesús lo va a salvar. Esta es la palabra de inspiración que nos da el Señor a través de Santiago. Así arrancó Santiago. Y después, la palabra de Dios nos dice que Santiago tuvo un encuentro y ahí desarrolló una devoción, una entrega a Jesús, al Dios, al Cristo, al Dios hecho carne. Porque en 1 Corintios 15:7 dice: más tarde, Jesús resucitado, apareció a Santiago, acá está, y luego a todos los apóstoles. En Juan, en Hechos 1:14, te podría leer muchos versículos, pero te leo uno más. Dice, Hechos 1:14 dice: estos seguidores de Jesús eran un grupo muy unido y siempre oraban juntos. Con ellos se reunían los hermanos de Jesús. También estaba reunido allí Santiago, entre las que se encontraba María, la madre de Jesús. A propósito, esta es la última cita bíblica. Este es el último lugar donde se menciona a María, la mamá de Jesús, en el Nuevo Testamento. No se menciona nunca más María. Esta es la última referencia bíblica, para que lo sepamos. Todo lo de este grupo eran como 120 personas. Un día en que todos ellos estaban juntos, Pedro se levantó de pronto y les dijo, y acá hay un mensaje de parte de Pedro, pero a lo que nos quedamos con esto es que Santiago tuvo mensaje, Santiago tuvo palabra, Santiago tuvo administración del Señor Jesús, pero Santiago se convirtió cuando Jesús murió en la cruz, pero Él no quedó en la cruz, ni Él no quedó en la tumba vacía. Jesús resucitó y como resucitado se le apareció a Santiago. Y cuando tuvo una revelación Santiago del Cristo, este no es mi hermano en la carne, este ahora es el Dios hecho carne, es el Cristo resucitado y se me apareció a mí. Ahora veo y ahora entiendo que había algo más en mi hermano. No era mi hermano en la carne, es el Hijo de Dios y resucitó de los muertos y se me apareció a mí. Jesús se le reveló como resucitado. Pablo dijo que también el Señor Jesús como resucitado se le apareció a él como un abortivo, tuvo un encuentro espiritual con el Cristo resucitado, Pablo, y es esto lo que tu espíritu necesita, y es esto lo que mi espíritu necesita, que Cristo se nos revele a nuestro espíritu, y el Espíritu Santo toma al Cristo resucitado en forma espiritual y lo revela a nuestro espíritu. Y cuando el Espíritu Santo revela al Hijo de Dios en nuestro espíritu, nuestros ojos espirituales se abren, nuestra fe ve, nuestros ojos espirituales, nuestro entendimiento, nuestra mente y pensamiento se abren, nuestro ser interior ve al Hijo de Dios y ahí nos convertimos y ahí decimos, no, yo pongo mi vida en las manos del Señor. La pregunta es, ¿has entregado tu vida al Señor Jesucristo? ¿Se te ha revelado el Cristo resucitado en verdad? Después haremos una oración de entrega para que pongas tu vida en las manos del Señor verdaderamente. Y después, cuando alguien, ¿cuál es la seguridad de que alguien tuvo una conversión? ¿Cuál es la seguridad de que a alguien se le reveló el Cristo resucitado? Que empieza a unirse con otros cristianos
y en forma personal, ¿qué hace? Se une con otros cristianos para orar, para hablar con Dios, para buscar comunión con Dios ahora, comunión ahora con el Cristo resucitado, orar, interceder y buscar reconocer a través de la oración al Cristo resucitado ahora, más de Él, más de la persona de Jesús. La señal de la vida espiritual es que vos tenés deseos de comunicarte con Dios ahora a través de la oración. La señal de la vida espiritual en la iglesia es que la iglesia ahora quiere unirse para orar y buscar el rostro de Dios, el buscar la presencia de Dios, estar en comunión a través de la oración con Dios. La vida espiritual dentro tuyo y dentro mío nos va a impulsar ahora a tener devoción, entrega, buscar, adorar, darle gracias al Señor, reconocer, orar y estar con Dios a través de la oración. Es esto lo que le pasó a Santiago. Que esta sea tu experiencia también. Y avanzamos un poco más. Santiago empezó a crecer espiritualmente y recibió el poder del Espíritu Santo en su vida y creció espiritualmente hasta que fue líder, hasta que fue autoridad en la iglesia y tuvo estabilidad espiritual. Dice Hechos 12:17, te leo un solo versículo. Entonces les hizo señas con la mano Pedro, que había sido libertado por un ángel. Pedro estaba preso, el apóstol Pedro estaba preso. Fue libertado por un ángel de la cárcel. Cuando sale de la cárcel libertado por el ángel, va Pedro y le dice, entonces les hizo señas, Pedro, el apóstol Pedro, les hace señas con la mano para que callaran y les relató cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. El apóstol Pedro relató cómo el Señor los había sacado de la cárcel y anunció y añadió, anúncielo a Santiago, porque Santiago ahora era el líder, era uno de los líderes, era uno de los principales de la iglesia del Señor allí en la ciudad de Jerusalén. De hermano menor, el menor, comiendo con Jesús, criándose con Jesús, hasta que el Señor Jesús se manifestó públicamente en su ministerio, ahora a ya ser fuerte líder en la iglesia primitiva de Jerusalén. Santiago. Anuncien a Santiago y a los hermanos. Y salió y partió Pedro hacia otro lugar. Dice Pablo, el apóstol, cuando se convirtió al Señor, dice en la carta de Gálatas, en el capítulo 1, el versículo 19, que él no vio, el apóstol Pablo no vio a ningún, te lo leo, dice, pero no vio a ninguno de los otros apóstoles excepto a Santiago, otra vez aparece, él, y aclara el apóstol Pablo, dice, el hermano del Señor, como que Pablo también lo reconoce a Santiago como el hermano del Señor. ¿Viste? ¿Fuiste siguiendo todo este camino? ¿Viste cómo la gracia de Dios trabajó sobre un incrédulo? Porque Dios tiene hijos espirituales. No bastó con criarse en la misma casa donde el Señor Jesucristo nació y se crió y se desarrolló. No basta con vivir toda una vida en la iglesia. No basta con estar rodeado de gente espiritual. No basta estar rodeado con santos. No basta ser hijo de pastor. No basta ser hijo de... No basta tener un encuentro con el Cristo resucitado. Un verdadero encuentro espiritual y personal con Dios. Porque a partir de ahí uno tiene una relación de hijo con Dios como padre, porque Dios es padre y Dios tiene hijos, no tiene ni sobrinos, no tiene ni nietos, como siempre se dice, no tiene ni ahijados, no tiene ni abuelos, no tiene parientes lejanos ni cercanos, no tiene hijos, directamente una relación personal con hijos. Y es una cuestión de salvación personal y de entrega. Vos te salvás delante de Dios por vos mismo, vos no te bautizás ni te salvás por nadie, por otros, nadie puede salvarse ni arrepentirse ni confesar los pecados por vos. Esto es cada una decisión personal. Cada uno, dice la Biblia, dará cuenta a Dios de sí y no habrá nadie que dé cuenta por otro. ¿Sí? Y Santiago, en cuarto lugar, se convirtió en un estímulo y en una inspiración para los demás. Este es el proceso de la gracia de Dios.
Esto es lo que la gracia de Dios hace en tu vida y en mi vida. No importa el comienzo. No importa si arrancamos no creyendo al Señor. Lo importante es dónde vamos a terminar con el Señor. Lo importante es dónde Dios nos va a llevar a ser una inspiración y a ser un estímulo para las otras personas. Gálatas 2.7 dice: antes, por el contrario, habiendo reconocido que a mí se me había confiado por Dios el evangelizar a los no judíos, así como a Pedro a los judíos. ¿Sí? El versículo 9 dice: digo, dice el apóstol Pablo, conocido Santiago, Cefas y Juan, conocido Santiago. Y dice el apóstol Pablo acá, dice que eran considerados columnas en la iglesia. La gracia, dice Pablo, que se me había dado, nos dieron la mano. Porque Santiago reconoció que el apóstol Pablo había recibido gracia de Dios y solo reconoce que alguien recibe gracia de Dios cuando recibe primero gracia de Dios. Porque Santiago recibió primero gracia de Dios. Pudo reconocer que el apóstol Pablo había recibido después gracia de Dios también. Vos no podés dar lo que no tenés. Vos no podés reconocer gracia de Dios en otra persona si primero vos no reconocés gracia de Dios en tu propia vida, si primero no conocés la gracia de Dios. ¿Cómo vas a poder reconocer la gracia de Dios en otra persona si no sabés lo que es la gracia de Dios? ¿Cómo podemos hablar de la gracia de Dios si primero no hemos nosotros participado y saber lo que es de primera mano la gracia de Dios? Y vos me decís, ¿cuál es la gracia de Dios? Vuelvo con el primer versículo, el segundo versículo que te leí, y con esto vamos terminando. Porque dice Santiago 1:17, 18, porque por un puro querer de su voluntad, de la voluntad de Dios, Dios nos ha engendrado espiritualmente para ser hijos suyos por la palabra de verdad, a fin de que seamos los israelitas como las primeras y las primicias de sus nuevas criaturas. Reina Valera dice que Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos las primicias de sus criaturas. La palabra de Dios vino sobre Santiago, pero el poder de la palabra de Dios en la resurrección del Señor Jesucristo lo cautivó y lo convirtió verdaderamente. Santiago recibió palabra de Dios, pero esa palabra se le iluminó. Esa palabra se le reveló, esa palabra se hizo carne, esa palabra se le mostró cuando Cristo resucitó y se le apareció personalmente a él. Y esa palabra cobró vida y cobró sentido. Y la gracia de Dios fue sobre él. Por eso yo, sobre tu vida y sobre mi vida, en esta hora declaro que no importa, Señor, si yo era cercano tuyo y si empecé como un incrédulo. Yo ahora declaro y confieso que tengo un encuentro con el Cristo resucitado y ahora levantas tú en mí una vida de entrega y de devoción a tu nombre. Yo ahora me pongo en tus manos y yo creo y declaro que se levanta en mí un liderazgo espiritual y que hay estabilidad para bendición hacia otras personas ahora, en el nombre del Señor Jesús. Yo creo que vos me levantás, que vos me inspirás a mí y me convertís en inspiración a otros. Yo creo que vos das estímulo a mi vida y yo doy con mi palabra, con mi oración, con mi fe, con mi conducta, con mi forma de ser. Con mis mensajes de aliento yo doy estímulo, esperanza y vida a otras personas también. Señor, yo creo que la gracia de Dios a mí hace lo mismo que hizo sobre Santiago el apóstol, sobre Santiago el escritor de la carta de la Biblia, sobre Santiago que ha dicho, y yo también lo digo para mí, vos, Señor, me hiciste nacer por el querer de tu voluntad. Vos me engendraste y yo soy hijo tuyo. Vos me hiciste nacer por la palabra de verdad. Yo soy como primer fruto, primicia de tu nueva criatura. En el nombre del Señor Jesús, amén
lo creo, amén, y que Dios te bendiga muy ricamente. Si estás escuchando por primera, por segunda, por tercera vez, si pasaste mucho tiempo en la iglesia, si estás ministrando en la iglesia, si fuiste familiar de gente rodeada en la iglesia, pero vos sabes en tu corazón que el Señor Jesús no es el primero en tu vida, que el perdón de tus pecados no es una realidad en tu ser. Yo quiero que vos hagas esta oración conmigo en esta noche, o en esta mañana, o en el momento que vos veas este video, ahora mismo que vos digas esta oración. Señor Jesús, perdona mis pecados, entra en mi corazón, entra en mi vida, sálvame y lávame espiritualmente con tu sangre. Sé que moriste en la cruz y derramaste tu sangre para limpiarme y perdonarme. Gracias porque nací de nuevo y porque soy un hijo de Dios. Amén. Si hiciste esta oración en sinceridad, creemos que has nacido de nuevo y que perteneces a la familia de Dios. Busca una iglesia que esté centrada en la enseñanza de la palabra de Dios y poné a Dios primero en tu vida y tu final será perfecto, dichoso y bendecido. Esta palabra compartila con aquellos que necesiten escuchar este mensaje de la gracia de Dios que cambia y transforma vidas, como lo hizo con Santiago, como lo hizo con vos y como lo hará en muchas otras personas también. Vamos a arrancar con otros capítulos de Santiago y vamos a seguir con esta serie. Que el Señor te bendiga muy ricamente y nos encontramos en la próxima.